Bienvenido a esta clase de Romanos. Hoy estamos en Romanos capítulo 3. Vamos a terminar Romanos 3 y voy a leer desde Romanos 3, 24 hasta el final del capítulo, el versículo 31. Te invito a tener ahí tu Biblia a la mano, lapicero, cuaderno, para disfrutar y aprovechar el tiempo de esta clase. Estoy leyendo Romanos 3, comenzando en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hemos comenzado aquí en el versículo 24, casi en medio, estamos en el medio de una frase larga del apóstol Pablo, pero estamos comenzando aquí porque esa primera frase en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, nos pone el tema principal que Pablo está argumentando, considerando, tomando aquí. Y lo que Pablo de ahí en adelante del versículo 24 hasta el versículo 26, lo que Pablo quiere hacer quiere establecer algunas conexiones, específicamente dos conexiones entre nuestra justificación por la gracia de Dios con dos verdades teológicas que tienen cierta relación con la justificación por la gracia de Dios. La primera se encuentra ahí mismo en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo quiere hacer una conexión entre la justificación por la gracia de Dios, no por obras, una justificación por fe, por la gracia de Dios. Y quiere conectar esa verdad teológica con lo que entendemos como la redención. Ahora, para entender de dónde saca Pablo esto, de dónde lo está explicando, hay que entender un poco de la historia de los judíos. Los judíos tenían en su historia una ilustración vívida de lo que verdaderamente es, lo que en la práctica es el concepto de la redención. Aquí me refiero al Éxodo, a ese momento en la historia de los judíos cuando ellos eran esclavos en Egipto y Dios vino, Dios entró ahí a la escena, Dios metió la mano y los rescató, los redimió de su esclavitud. Y desde Éxodo en adelante, en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, por ejemplo en los Salmos, a veces en los profetas se refiere al Éxodo. Hay un montón de referencias ya mirando hacia atrás al Éxodo. Ahí el Éxodo proveyendo un cuadro, una ilustración de la redención que Dios ejecutó en ese tiempo. Y pasamos al Nuevo Testamento y Pablo agarra esa ilustración para mostrarnos lo que Jesucristo hizo, lo que Él hace para nosotros en la salvación, en el Evangelio.
Si los judíos en Egipto fueron esclavos y Dios vino y los rescató de esa esclavitud, los redimió, lo que Jesucristo hace para nosotros, lo que Dios hace para nosotros es que nos encuentra en una esclavitud al pecado y nos rescata, nos redime. Dios descendió en forma humana en la persona de Jesucristo para redimirnos de nuestra esclavitud del pecado. Y hay una cosa más que quiero decir aquí en cuanto a la redención antes de pasar a la al segundo tema relacionado aquí a la justificación por gracia. Y es en cuanto a la redención, hay que entender que esta doctrina, esta realidad, es una realidad humillante. La persona que necesita ser redimido es una persona que se da cuenta que no puede salvarse a sí mismo. Tal como los judíos en Egipto no tenían dentro de su capacidad la manera de encontrar una salvación, un rescate, un escape de su esclavitud. La persona que recibe esa justificación por gracia, esa redención, es la persona que se humilla para darse cuenta y para admitir que no puede salvarse a sí mismo. Es decir, la realidad de la redención en esencia es una teología, una doctrina que nos humilla. Ahora, hay un segundo tema relacionado aquí con la justificación por la gracia de Dios. Y aquí esto se llama la propiciación, versículo 25. Aquí en Dios, hablando de Jesús, aquí en Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahora paro ahí por un momento. Versículo 25. ¿A quién Dios puso como propiciación? Ahora, en la historia de la iglesia, ese término que Pablo usa, que ha sido, bueno, en verdad ha tenido distintas explicaciones o distintas definiciones. Yo concuerdo aquí con el mejor diccionario griego que tengo aquí. Y es que la propiciación en esencia es, y aquí vemos que fuera de la Biblia, en los escritos griegos del tiempo, vemos esta realidad que la palabra se usaba para describir un evento o un concepto muy específico. Una propiciación era algo que servía como instrumento para recuperar la buena voluntad de una deidad o de un rey. Por ejemplo, un sujeto a un rey, uno que era siervo de un rey, si por algún motivo se quedaba mal con el rey, podría para desviar la ira, el castigo del rey, podría acercarse ya con un instrumento, un regalo, un don, algo para recuperar la buena voluntad de la deidad o del rey. En cuanto a nosotros, ¿y cuál es la aplicación de este concepto de que Dios puso a Jesucristo como propiciación? ¿Cómo entendemos el cuadro de lo que Pablo está describiendo aquí? Lo explico de esta manera. Debido a nuestro pecado, nuestra relación con Dios se quebró, se quedó mal. Éramos merecedores de su ira. Y con razón. Necesitábamos una propiciación, un instrumento, algo para restaurar esa relación que tuvimos con Dios ahí en el huerto de Edén, pero por causa del pecado que todos hacemos, que todos tenemos. Necesitamos que Dios quite su ira de nosotros. Mira, eso tiene una lógica dentro de lo que Pablo ha estado enseñando desde Romanos 1:18.
que todos estamos bajo la ira de Dios. Entonces la propiciación viene siendo ese instrumento de frenar la ira de Dios que sí o sí está en contra de nosotros por causa de nuestro pecado. Ahora, normalmente el ofensor es responsable de proporcionar la propiciación. Sin embargo, en este caso, mira lo que dice el texto. Es Dios mismo, la deidad, el rey, la parte ofendida, quien proporciona la propiciación. Es un cambio total en cuanto a la función normal de una propiciación. A quien Dios puso como propiciación. Nosotros tenemos la responsabilidad de proporcionar una propiciación, un instrumento para frenar la ira de Dios, pero Dios sabe que es imposible para nosotros. Entonces, Él mismo pone la propiciación. Jesucristo su Hijo. Y vemos también que normalmente la deidad recibe la propiciación de parte del ofensor y su ira queda retenida. En este caso nosotros recibimos el beneficio de la propiciación, todas las bendiciones que vienen por nuestra fe. La muerte de Jesús satisface la ira de Dios. Pablo toma este cuadro de una propiciación, lo que sirve como instrumento para recuperar la buena voluntad de una deidad, y dice que es Dios que lo pone, nosotros recibimos el beneficio. Es un cambio completo en cuanto a la manera en que normalmente funcionaba la propiciación. Dios hizo todo para frenar su ira, para colmar, como dice aquí, la ira de Dios en contra de nosotros. Aquí en versículo 25, Dios puso como propiciación, Jesucristo la propiciación, por medio de la fe. Nosotros simplemente ejercitamos esa fe en su sangre y Dios y Jesucristo en su muerte frenó la ira de Dios contra nosotros. La propiciación. Ahora, qué lindo, qué bello esa realidad. Pero aquí se levanta, o Pablo anticipa, como hemos visto en caso tras caso, Pablo anticipa una objeción a su argumento aquí. La objeción se expresa así: si la ira de Dios sobre los malhechores se elimina debido al sacrificio de Jesús, entonces Dios termina siendo no justo. Entonces Dios no es realmente justo. Así es la objeción que uno podría poner aquí. Uno podría decir aquí que Dios está dejando que las malas acciones queden impunes. Y uno dice eso, entonces no es justo. Ahora, ¿cuál es la explicación de Pablo aquí? Quiero leerlo en su contexto aquí, versículo 25. ¿A quién? Jesucristo. Dios puso como propiciación ese instrumento para frenar la ira de Dios en contra de nosotros por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Pero uno dice, un momento, ¿cómo puede Dios ser justo si frena su ira que nosotros merecemos? Sería justo que Él ejercite su ira en contra de nosotros, pero Él frena su ira para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y también el que justifica, el que muestra misericordia al que es de la fe de Jesús. Esta es la explicación que Pablo da a su objeción. La objeción es cómo Dios puede ser justo si no castiga el pecado que el ser humano merece. La respuesta o la explicación de Pablo avanza de esta manera. Dios permitió en el pasado que algunos pecados quedaran impunes en el pasado. Es lo que dice en el versículo 25.
a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en no castigar el pecado, en su paciencia, los pecados pasados. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Creo yo que él simplemente está reconociendo algo que vemos en el Antiguo Testamento, en la historia de la humanidad, que vemos ahí en la historia del Antiguo Testamento. Solo quiero mencionar 3 casos para que captan aquí de qué se refiere Pablo. En Génesis 15 hay una referencia ahí a un grupo que se llama los amorreos. Eran los que vivían en lo que ahora pertenece a Israel. Vivían ahí en el tiempo de Abraham. Recuerden que Abraham salió de su tierra, llegó a la tierra que Dios le había prometido, pero no llegó a una tierra donde no había nadie, sino que la gente ahí, al menos algunos de ellos, se llamaban los amorreos. Y aquí en Génesis 15, estoy leyendo Génesis 15 desde el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. Ahora, Abraham está en la tierra que Dios le había prometido ahí, lo que actualmente es Israel. Y le dice que tus descendientes tendrán que salir de esa tierra para ir a una tierra ajena, y eso se refiere a Egipto, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán los egipcios. Juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios está describiendo 400 años antes de que pasara al éxodo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Tú no vas a ver esto, vas a morir y te van a sepultar antes de esto. Y en la 4ª generación de Abraham, cuatro generaciones, ya no lo dice, pero bajo el liderazgo de Moisés, volverán acá a la tierra prometida. Y aquí quiero llegar porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, lo que Dios está describiendo aquí, hablando, comunicándose a Abraham, es que Dios todavía iba a permitir, en este caso, 4 generaciones, al menos 4 generaciones de maldad, sin, por decir, castigarla. Es decir, el castigo que Dios describe aquí, en que los descendientes de Abraham volverán ahí a la tierra prometida, y ahí van a botar a los amorreos, van a matarlos, botarlos, destruirlos, y ahí encontrarán su justicia. Y uno pregunta, ¿pero qué de esas generaciones que no sufrieron lo que era el castigo de su pecado? Y ahí simplemente vemos que Dios en ciertos tiempos, según sus propósitos, no siempre castiga de igual manera a todos los que merecen el castigo. Podemos pensar, por ejemplo, también en las generaciones previas a Noé, que murieron, por decir, muertes naturales y no la muerte repentina del diluvio. Hubo personas, desde niños hasta toda una generación que en una semana murieron por causa del diluvio. Uno pregunta, ¿y qué de todos ellos que vivieron años y años y años, gente mala como los descendientes de Caín? ¿Qué de ellos? ¿Que Dios es injusto? Pablo está hablando aquí de Dios, según sus propósitos, tuvo cierta paciencia en el pasado. Que David, que mató a un hombre, pero no murió como castigo por su pecado. ¿Qué de esa paciencia? Aquí en el versículo 26, a causa de haber, 25, Romanos 3, 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso parecía Pablo está reconociendo, parecía una injusticia por parte de Dios. Pero Pablo dice, no era una injusticia, no fue así.
sino que lo que pasa, dice Pablo, es que en este tiempo, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En este tiempo, ahora debido a la muerte de Jesús en la cruz, vemos que Dios es justo en cuanto al pecado. ¿Cómo lo explica Pablo? Es que Dios castiga todo pecado. Uno dice, ¿cómo es eso? Y la respuesta de Pablo es que lo hizo a castigar a Jesús por todos nuestros pecados. Por eso la doctrina que nos enseña que Dios castiga todo el pecado en Jesús es clave. O si no, Dios no mantiene su justicia, ese carácter justo. Porque si Dios no castiga el pecado, queda siendo un Dios no justo. Y por eso entendemos que en Cristo Dios puso el pecado de todo el mundo ahí, y Dios así mantiene su justicia. Dios castigó todo el pecado y lo hizo a castigar a Jesús por todos nuestros pecados. Y aquí vemos la muerte propiciatoria de Jesús. El hecho que, ¿qué es esto? El hecho de que su muerte satisface las demandas de la justicia y nos permite recuperar el favor de Dios. Esa muerte propiciatoria de Jesús era la única forma en que Dios podía ser justo. Él en Jesús castigó todo el pecado nuestro y a la vez misericordioso al mismo tiempo. Y aquí espero que el versículo 26 ya tenga su sentido más completo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Cómo puede ser justo Dios? Si no castigó todo el pecado en el pasado, es que en Cristo castiga todo el pecado y de esa manera puede mostrar misericordia, justificar a los que por fe se acercan a Dios, por fe en Jesús. Que Él sea el justo, castigó el pecado en Jesús, y el que justifica, que muestra misericordia al que es de la fe de Jesús. Ahora, para que quede claro para nosotros, esta doctrina requiere que creamos en dos cosas muy importantes. Y esto para mí, aunque Pablo no responde a estas objeciones de manera directa, veo que uno podría levantar otra objeción, una objeción que Pablo quizás según el contexto suyo no responde de manera directa, pero en la Biblia vemos una respuesta. ¿Cuáles son? Esta doctrina requiere que creamos en dos cosas muy importantes. Uno, en la realidad de un infierno. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque la pregunta viene, ¿qué de los que rechazan el Evangelio? ¿Qué de los que dicen, no, yo seguiré buscando una salvación propia? Y no se aferran a la salvación por fe en Jesucristo. ¿Qué de ellos? Que pueden simplemente morir y desaparecer, es decir, dejar de existir, o de alguna manera Dios simplemente va a mostrar misericordia, aunque no se aferraron al Evangelio, a esa fe en Jesucristo. Y la respuesta es que no, que para los que no se humillan para acercarse a Dios y recibir esa salvación que por fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, ¿qué les espera a ellos? Para el que no cree, para el que rechaza este evangelio, la ira de Dios le espera en el infierno. Si la ira de Dios sigue sobre los que rechazan la salvación por fe en Jesucristo. Y es una realidad, y si no lo creéis, Dios no sigue siendo justo, y no queremos a un Dios injusto. La otra realidad que veo aquí, que tenemos que creer, que respalda esta doctrina de la justificación por fe, es la realidad de la santificación. Por un lado, la realidad del infierno para los que rechazan el Evangelio, la justificación por fe, los que no quieren humillarse. Y por otro lado, la realidad de la santificación, porque uno podría decir, ya la perspectiva antinómica, el hecho de que ya, Dios me salvó, pura fe, yo puedo hacer lo que quiera. Y no,
creemos en la doctrina de la santificación. Dios está comprometido con nuestra santificación. Él está obrando por su Espíritu, transformándonos en la similitud de Cristo. Y si esto no fuera el caso, entonces continuaríamos en el pecado sin llegar a ser en la práctica más justos. Es decir, el hecho de que Dios está comprometido con nuestra santificación, que realmente entra y cambia el corazón y comienza a cambiar la vida práctica, la vida diaria de un cristiano, creemos en esa realidad. ¿Por qué? Porque si no, uno podría decir, ya tengo la seguridad de que ya no voy al cielo, que ya no voy al infierno y puedo hacer ahora todas las cosas que yo en mi corazón he querido hacer. Y eso no es ningún cambio, es un evangelio que Pablo jamás está enseñando, sino que Dios está comprometido en cuando salva a una persona por fe. Él está comprometido con la santificación de esa persona, para que aquellos que han llegado a Cristo por fe, en el tiempo se nota el fruto que Dios está en verdad purificando a esa persona, y sabemos que un día va a cambiarlo por completo cuando lo lleva a su cielo. Ahora, ¿qué del 27 a 31? Y aquí puedo ser breve. Pablo levanta el tema de la jactancia. ¿Dónde pues, versículo 27, dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por una ley religiosa, por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Quiero que entiendas que la religión, cualquier religión, por naturaleza no tiende a hacer a las personas más humildes. En realidad tiende a tener el efecto opuesto. Aquellos que son más éticos, que tienen más iluminación, que son más sacrificables, que son más rigurosos en el desempeño de sus deberes religiosos, tienden a despreciar a aquellos que no cumplen con sus estándares. La religión naturalmente produce orgullo, soberbia, no tanto humildad. Una salvación basada en obras inevitablemente conducirá a la soberbia y la jactancia. Sin embargo, la salvación por la fe en la obra de Cristo tiene el poder de producir verdadera humildad en una persona. La justificación por la fe, aparte de las obras, excluye la jactancia. Ya no tengo de qué jactarme. Cristo hizo todo por mí. Me humillo para recibir esa salvación. Ahora, por eso dice 28 aquí, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, para que Dios reciba la gloria. 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Es decir, Pablo quiere volver a lo que ha estado argumentando aquí, que esto se aplica solo a judíos o solo a gentiles. ¿No es también, dice Pablo, Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Él es el creador de todo, es el Dios de todos. Porque Dios es uno, versículo 30, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los que no son judíos, los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En breve, lo que Pablo está haciendo aquí es esto. Según el versículo 30, Dios justificará tanto a los judíos como a los gentiles por la fe solo por fe. Dios es uno, Él es Dios de los judíos y los gentiles. Esto ha sido el argumento de Pablo desde capítulo 1, versículo 18 en adelante. Tantos los judíos como los gentiles están bajo la ira de Dios, todos. Por lo que la justificación por fe en Jesús es la única forma en que cualquiera puede salvarse. Y a la objeción, se levanta aquí la objeción, la ley es invalidada por esta doctrina de la justificación por fe, y la respuesta es que no, sino que la ley, esta doctrina de la justificación por fe confirma la ley. ¿Cómo? 3 respuestas y termino. 1.
Hay que recordar que el propósito principal de la ley no es darnos una manera de encontrar una justificación propia en el cumplimiento de la ley, sino el opuesto. La ley está ahí para mostrarnos lo malo que somos y que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Una segunda respuesta es esto. Pablo más adelante, específicamente estoy pensando en los capítulos 6 al 8, nos mostrará que aquellos a quienes Dios justifica por fe, Él también los santifica, dándoles su Espíritu Santo para guiarlos a vidas puras y obedientes. Hace unos minutos expliqué este punto. Vemos simplemente de que la doctrina de la justificación por fe confirma el hecho de que Dios está comprometido con nuestra santificación. Como lo sabemos, nos ha dado su Espíritu Santo y Él obra esa obra de purificación, de santificación en nosotros. Y una tercera respuesta a esto es que Pablo, comenzando en el capítulo 4, en el siguiente capítulo, donde vamos la siguiente semana, Pablo mostrará que en el Antiguo Testamento, bajo la ley, Dios estuvo, aún en ese tiempo, obrando, justificando, no por obras, sino por la fe. Y él menciona dos ejemplos, Abraham y David. Y comenzaremos ahí la próxima semana, si Dios quiere. Espero que esta sea una semana llena de la gracia de Dios en tu vida, llena de esta realidad de que Dios te ha salvado solo por fe, y no es para que tú recibas la gloria, sino Dios mismo. Espero que ese pensamiento te llene de humildad en esta semana y también de gozo en el Evangelio. Que Dios te dé una semana llena de su gracia. Nos vemos la próxima semana.